España sigue demostrando que es la mejor selección de la Eurocopa y avanzó a la final. En este caso venciendo a otra de las selecciones que desde el punto de vista de las críticas hacia España se podía pensar como, ok, le pudiste ganar a Alemania, le pudiste ganar a todas las de tu grupo, pero contra Francia no. Porque tiene mucha experiencia, porque tiene grandes figuras, porque tiene Mbappé, etc. Y la realidad es que no se notó mucho la distancia entre este partido de España y los anteriores. Siento que suele hacer lo mismo y desenvolverse de buena manera. Y quiero insistir en lo que insistí desde el principio de esta Eurocopa. España no es perfecta, no es infalible, no me genera una sensación de superpotencia. Pero la realidad es que vence muy justamente todos sus partidos. En este caso lo volvió a hacer. Contra una Francia que cuando tuvo la responsabilidad no la asumió tan mal, pero nunca llegó a ser tan concreto como el partido pedía. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente España 2 con un muchachito que es demasiado pequeño para lo que está haciendo, Francia 1 con un muchacho que es joven también, pero que sinceramente me vive decepcionando porque me cae muy bien y quiero que le vaya bien y todos hablan bien de él, pero cucuando me toca verlo, esto es una cuestión de que veo pocos partidos también, nunca hace lo que pienso que puede hacer. Para la mayoría de las personas de este planeta Tierra, el partido estuvo entretenido hasta que España dio vuelta el partido, que fueron aproximadamente los primeros 25 minutos. A partir de ahí, cuando Francia tuvo la responsabilidad de empatarlo, ya todo se apagó, porque España no fue demasiado arriesgado, no tuvo tanto dominio y esperó, y cuando a Francia le obligan a jugar con una posesión demasiado prolongada o con una posesión más rápida pero contra un rival más retrasado, se le complica. Y por eso justamente fue una selección que no metió muchos goles y que por lo general cuando logra ponerse en ventaja es muy letal, pero que si no logra hacerlo puede ser que los partidos cada vez se le pongan más cuesta arriba. Mi sensación es que el equipo de Deschamps le faltaron variantes, no desde un punto de vista de los recambios, que eso sí los tiene y a montones, sino más bien en cuanto a táctica. Me pareció muy repetitiva su manera de atacar, al igual que básica, al igual que poco inteligente. Esto lo vamos a desgranar un poco más adelante, pero termina provocando que haya muchos tramos donde los franceses demuestran su velocidad, demuestran su talento individual, demuestran su capacidad de desborde, pero que es como una especie de demostración de una virtud muy buena, pero que no se explota en un contexto favorable. Y que termina haciendo que España sufra, que España tenga muchas jugadas en su propia área, que tenga muchos centros en contra, que tenga muchas ocasiones en las que, por ejemplo, los laterales se ven muy complicados, pero que hasta ahí no termina siendo un encuentro en el que, por ejemplo, existan múltiples tapadas de Unai Simón, o donde existan un montón de jugadas claras hasta el final del partido, donde Francia merecía de manera total un empate. Pero es interesante porque nos demuestra dos cosas. Por un lado, que esta misma Francia, con un poco más de trabajo, le podría ganar a España, o al menos le puede haber empatado el partido, al mismo tiempo que España justamente no es tan invencible, porque una selección sin tantas ideas le generó peligro. Ahora, rebobinemos un poco y ordenémonos, porque si bien me gusta que esto sea bastante entrópico, a veces hace que nos mareemos todos, inclusive yo. El partido arrancó diferente, porque justamente al estar 0-0, Francia tiene la posibilidad de hacer lo que quiera. Está libre porque no tiene nada que lo condicione. No tiene el resultado a favor y por tanto no se repliega. Y como tampoco va perdiendo, no está obligado a tener el dominio. Por tanto, se genera una especie de ida y vuelta, porque como España quiere buscarlo, tiene un juego muy interesante a nivel espectáculo, tiene ataques rápidos con mucha gente, permitiendo a Francia, cuando recupera la pelota, transicionar y tener también muchos ataques de manera rápida y vertical. Esto hizo un arranque muy bueno, muy entretenido a nivel Premier League, digámosle. Y no digo a nivel en cuanto a rendimiento, sino en cuanto a la comparación, ¿no? O sea, cómo se juega la Premier por lo general, un fútbol muy dinámico, de ida y vuelta y con ocasiones para ambos lados, como estaba pasando en este primer tiempo. Y la realidad es que en esa primera parte Francia era mejor, porque la sensación que daba era que España no terminaba de concretar sus mejores pases, no llegaban la pelota de manera limpia hacia Yamal o Nico Williams, y tenían pérdidas, por ejemplo, a jugadores como Rodri o como Fabián Ruiz, no terminaba de participar del todo en las jugadas los laterales, y como que se quedaba corto el equipo, porque después aparecían los centrales o los laterales franceses y respondían bien. Ya sea Koundé con Yamal, ya sea los centrales con Morata, o ya sea por el otro lado Hernández. Entonces es como que Francia estaba bastante bien parado, España no terminaba teniendo tanta lucidez y tenía algunas pérdidas demasiado atrás en
cuanto a la visión española, ¿no? Demasiado cerca de su defensa, que terminaban provocando no contras francesas, porque no fue tan así, pero sí que el juego se interrumpa más de lo que España querría, entonces haciendo que el partido se torne más caótico, y viendo que España es más ordenada y que le conviene más tener mucho la pelota, como que no lo beneficiaba tanto. En cambio Francia, con pequeños golpecitos, iba llegando en estos primeros 8 o 5 minutos, ¿no? No estamos hablando de un tramo muy largo. Por eso creo que entiendan de que esto que estamos diciendo no es algo tan general, sino algo muy puntual de un tramo muy específico. Mbappé consigue desbordar una jugada en la de que mi sensación es la que está... Mi sensación es que Navas está demasiado cerca de la línea del área, demasiado centrado, y que eso termina provocando que el pase a Mbappé le dé mucho espacio para meterse y finalmente para enganchar. Digamos que en sí mismo no considero que sea un error de Navas, porque también hay que entender que si estaría demasiado abierto podría permitir un pase filtrado por esa zona, pero que mi sensación fue que no llegó a recuperarse del todo a ese posicionamiento preventivo para marcar cuando correspondía marcar. La realidad es que Mbappé sin mucha dificultad tiene un gran centro y después penetra en el área Kolo Muani para cabecear en el segundo palo. El que se equivoca en ese caso o el que pierde la marca sería Laporte. Y podemos también tacharle un poquito de culpa a Unai Simón, quizás porque fue una jugada muy cerca del área chica, entonces, bueno, se especula que el arquero siempre podría haber salido. Pero siento que hay más mérito de Kolo Muani y de Mbappé más que desmérito de la propia España. Pero también es una jugada difícil de frenar. Realmente aparece muy de lleno la calidad en cuanto al ingreso en el área de Kolo Muani y la calidad en cuanto al centro y al desborde que tuvo Mbappé. Y a partir de ahí Francia perdió, porque tuvo un tramito en el que estaba de la misma manera, con un dominio en cuanto a lo defensivo, sin tener muchas preocupaciones, recuperando pelotas. La realidad es que España ya empezaba a demostrar lo que demuestra siempre, ¿no? Yamal se centralizaba, cosa que no hizo tanto en otros partidos, para participar más del juego, justamente porque faltaba un jugador por ahí. Nico Williams no participaba tanto, pero se combinaba con Cucurella de vez en cuando el de pelo largo subía. Y después algunas interesantes apariciones de Ruiz, de Fabián, en el área, tipo desmarques, muy interesantes, que son parecidos a los que realiza Rabiot, pero en Francia, pero los hizo en mayor medida Fabián, en ese tramito que tuvo, y también los hizo, desde mi punto de vista, en mejores momentos, o sea, aprovechó mejor las circunstancias y estuvo más inteligente al aprovechar el espacio y gastar sus energías en eso. Pero Francia no terminaba de pasar y no terminaba de encontrar el espacio, y al contrario, Francia da la sensación de que si seguía como estaba jugando en esos primeros minutos, como muy asertiva, con un Dembélé que se lo notaba vertiginoso y bien con la gambeta, con un Mbappé que ya había metido su primera intervención positiva, con un Colomani que había metido un gol, con un Kanté que no estaba tan bien, pero que de vez en cuando tenía conducciones hacia adelante que se veía muy rápidas y que la soltaba y se podía venir la contra. Como que guarda que Francia le mete una paliza a España, no en cuanto al rendimiento, sino en cuanto al marcador. Pero bueno, apareció Lamine Yamal, que en una jugada increíble, amague para acá, amague para allá, encuentra el tiro y guarda, más allá de la mague es lo de menos, la mague es una pequeñísima cosa en la jugada. El punto es que encuentra un tiro que la contra clava el ángulo, pega en el palo y entra. Hasta Magnan se tira súper bien y no llega. Y bueno, el pibito de 16 años rompe el partido. Y quiero decir que España dependió de la individualidad de Lamine Yamal para ganar, porque al menos hasta ese punto no lo estaba pudiendo hacer. Aunque te retruco mi propia idea y te digo, para mí España, si no era por eso, de todas formas hubiese encontrado la vuelta. Porque tiene ya el menú en la cabeza. Después, el platillo que elija, o sea, analogía de las maneras que elija de atacar, van a ser circunstanciales. Y si bien hasta ese punto no estaba lográndolo, siento que a la larga, cuando vos tenés un juego que es sano, bueno, eso provoca que tengas peligrosidad. Y hasta ese punto no había llegado tanto, pero no creo que Francia hubiese aguantado tanto tiempo contra España así. En una de esas se aguantaba mucho más, o al menos hasta el final del primer tiempo, quizás hasta Francia metía 2-0. Y ahí está la especulación. Pero si Francia no hubiese metido ningún gol, yo creo que España a largo hubiese metido algún gol. Pero bueno, yo más que nada para que no quede como que si no fuera por Lamine Yamal, estaríamos hablando de una victoria de Francia. Pero sí fue importante en el desarrollo del partido. Después de ahí España saltó al humo a buscar el 2-1 y sin mucho tiempo de espera entre el primero y el segundo gol lo consiguió. Con una jugada en la que nuevamente aparecen todas las virtudes españolas, ¿no? Yamal tiene una característica que es espectacular, que es que cuando está en el vértice del área, no se sabe qué va a hacer. Y cuando vos sabés que te acaba de meter un gol al ángulo, y cuando vos sabés que tranquilamente va a aprovechar eso y te puede hacer una magia y irte para afuera y penetrarte hasta el área chica, tenés una bola de pensamientos en la cabeza que, bueno, tenés que decidir qué hacer. Y si encima el tipo te hace un pase hacia el medio, hacia un mediocampista como Dani Olmo que llega, ¿qué vas a hacer? Porque realmente
todo bien lo hace mal. Y creo que, sin ningún tipo de broma, no es que me parezca tan bueno. A nivel, digo, porque se lo compara ya con Messi o como que va a ser una estrella mundial. No es que sea tan bueno, porque a mí, a nivel de destellos, creo que simplemente es un extremo rápido y con buena pegada, como he visto millones. Pero, obviamente, lo impactante no es lo que hace, porque lo que hace lo hemos visto muchas veces, más allá de que igual es increíble, quiero decir, ¿eh? Pero el tema es que tiene 16 años. Entonces, la sensación que da es de que si el tipo sigue como está y encima tiene un progreso medianamente lógico para lo que significa ir creciendo, ir mejorando a nivel de experiencia y demás, bueno, evidentemente es candidato a ganar algún Balón de Oro o a ganar algún torneo importante en toda su carrera y ser candidato siempre el equipo en el que esté él a ganar algo. Porque en este torneo, bueno, yo imagino que muchas personas, como por ejemplo yo mismo, que lo conocíamos de nombre, pero que no teníamos porque no vimos los partidos de Barcelona, lo descubrimos en esta Eurocopa. Y realmente es fantástico, porque ni Musiala, que está mucho más consolidado, ni Wirtz tampoco en Alemania, ni tampoco Mbappé, ni ningún otro jugador fue tan determinante como él. Y uno puede pensar que tampoco en los demás partidos fue tan importante, y es cierto, ¿no? En todos los partidos no fue igual de importante ni igual de relevante. De hecho, este fue su mejor partido por esa intervención. Pero no importa, porque en todo jugó bastante bien, o sea, en un nivel alto, porque recordemos que España es una selección que tiene un nivel muy alto. Y en este partido, bueno, tuvo un destello increíble. Bien. Olmo controla, penetra en el área con un control exquisito, una pequeña gambeta y después remata en un tiro que era gol, pero que bueno, se me ha haciendo en contra de Koundé, pero para mí hay que dárselo a él porque era gol de todas formas. Creo que entraba, y si no entraba igual le damos a él porque su jugada fue increíble. Olmo tiene una ventaja con respecto a, por ejemplo, Pedri, que es que naturalmente se mete en el área y tiene un talento para gambetear y bueno, para controlar pelotas y para en espacio reducido manejarse que es superior. Y es esa pieza que es difícil de frenar porque es inesperada realmente. Es muy difícil de controlar un jugador tan movedizo. Y bueno, fue muy importante y marca 2-1. España mostrando su talento, desbordando, metiéndose con diferentes tipos de pases, triangulaciones, movimientos, como ya los hablamos de Fabián Ruiz, conseguía el 2-1. Y a partir de ahí llega este tramo que hablamos en un principio. Francia con la pelota y teniendo, bueno, pases largos de Koundé para Dembélé, desbordes del mismo a su lateral, centros muchísimos al área, bastante al primer palo, por abajo, jugadas en las de que en el primer palo gana el arquero de España, pero mucho desborde, ¿no? Mucho desborde, mucha jugada por banda, poca jugada por el medio, poco remate claro, pero sí peligrosidad, peligrosidad había. Pero la sensación que daba era que teniendo tan buenos jugadores, ya no es una cuestión de que yo quiero jugar así porque el partido recién empieza y aunque yo tenga buenos jugadores, quiero tener una estrategia porque es la que me permite ganar. Porque eso ya no contaba. Porque vos me podés decir, bueno, ¿por qué Southgate juega como juega? Y vos me decís, bueno, está en su derecho, porque al final es su estrategia, ¿no? En el caso de Inglaterra. Y vos me decís, ¿por qué Deschamps juega como juega? Lo mismo. Si le sirve para ganar, está más que bien. El problema es, si esta estrategia no te alcanzó al principio para aguantar ni siquiera el resultado, ¿no? Porque en realidad Francia consiguió su gol y después no pudo aguantarlo. Si ya vas perdiendo, tendría que el equipo poder jugar bien igual. Porque al final de cuentas, si bien vos tenés confianza en tu estrategia, tenés que pensar de que puede fallar. La sensación que digo es que, si bien Francia tranquilamente puede haberlo empatado, de no ser por centímetros en algún centro, no era algo planificado, no había una constancia ni alguna sensación de esto está pasando porque el técnico lo pensó así o porque Francia puede atacar de esta manera. Sino, bueno, pensamientos tan lógicos pero tan simples como puede ser, bueno, soy un rápido por banda, tengo jugadores gambeteadores. Bueno, aprovecho la banda, tiro centros, desbordo. Tengo jugadores verdes en el medio campo, bueno, los meto cerca del área, aunque intenten jugar colectivamente, van tocando. Pero no había una complejidad diferente, algo que le permita romper líneas. ¿Y por qué uso la palabra complejidad? Porque en este caso no siempre es buena la complejidad. Hay veces que te complicás. Pero por ejemplo, España, con una selección tan buena como Francia, que es defensivamente de las más fuertes del mundo, si no la mejor, no lo podés atacar tan simple. Porque tenés centrales que son increíbles, si tirás centros hacia el azar no te va a salir bien. Y mínimamente, si tirás centros al azar, tenés que tener mucha gente en el área. Y si tenés mucha gente del área, tenés que tener gente capacitada y que tenga movimientos que intenten marear a la marca. Esto quiere decir de que ya para empezar a ganar tenés que tener cierta complejidad. Cuanto mejor es el rival, más tenés que intentar sobrepasarlo con diferentes recursos. Y da la sensación de que Francia tenía todos los recursos técnicos y físicos para superar, pero no los recursos colectivos. Como que era muy simple su manera de tuk 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 tuk.
Y guarda, ese tuk 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 es jodidísimo. Y no es tan fácil de frenar. De hecho, Canadá se hizo a Argentina millones de veces en el partido de la primera fecha. Y Argentina lo sufrió un montón. Pero como que no era suficiente. Y yo pienso, bueno, ok, primer tiempo lo hacés porque de improviso te viste en esa situación de estar perdiendo. Bueno, no es que sea lo mejor, pero lo entiendo. Pero ahora, todo el segundo tiempo hacer lo mismo y prácticamente no variar, es como, qué raro. Qué poca, bueno, resolución de los problemas de un partido. Y quizás parece que estoy exagerando, y puede ser. O sea, voy a poner acá la estadística de centros en Francia, en este partido. Bueno, para acá, para que la vean. A ver hasta qué punto fueron tantos. Y también voy a poner estadística de tiros. A ver hasta qué punto fueron tantos. Y de paso voy a poner estadística de tipo, de dónde provinieron los tiros, de qué tipo de jugadas, para que tengan un análisis completo. Pero por lo general yo creo que fue así. Y si viéndolo, estoy diciendo desde antes los datos, es porque también fue un partido que me quedó muy claro y no sentí que tenía necesidad de hacerlo con datos desde el principio. Pero ya que pienso que puede ser debatible, prefiero poner esa fundamentación y después lo analizamos entre todos. Pero bueno, creo que este fue el partido. España lo aguanta al final. No es que no sufre, como digo, no es que no fue desbordada, como digo, pero como Francia, por ejemplo, otra cosa que quería decir es que en cuanto a tirar centros, es muy buena la idea, ¿no? O sea, es algo que suele servir mucho, pero no tenía esa sensación de que los jugadores lleguen al área con criterio. Como que no había tantos jugadores en el área, o como que no llegaban de los lados correctos, no. Como que no había movimientos acordes a los centros que llegaban, por ejemplo. O no había centros acordes a los movimientos que aparecían, ¿no? Una cosa como contradictoria que tuvo Francia casi todo el partido. Pero bueno, ahora sí, hasta acá el video, díganme qué opinan. Si pueden suscribirse, les agradezco mucho. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para algún día poder vivir de esto, ya que son los objetivos que nos pone YouTube para poder monetizar algún día. Así que bueno, si querés formar parte de esa felicidad que sería hacerme cumplir ese gran sueño, te agradezco mucho. Cada suscriptor que llega, les juro que me hace muy feliz. Cada uno, aunque sea uno solo. Y bueno, un like, un comentario es igual de placentero para mí. Principalmente los comentarios, ya que es muy divertido leerlos y opinar sobre lo que ustedes quieran, ya sea sobre Francia, sobre Deschamps, sobre el técnico español de la Fuente, sobre Yamal, sobre España en general, lo que a ustedes se les cante. Está libre, aunque esté en contra de lo que yo acabo de decir. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video. Que bueno, supongo que va a ser del fútbol argentino que vuelve.